можеше да свърши още през март 2022 година, ако колективният Запад в лицето на Съединените щати и на Борис Джонсън не беше наредил на провали мирните преговори в Истанбул. И колкото и да се правите на Пилат Понтийски, колкото и да се опитвате да си измиете ръцете, не може да ги измиете. Обикновен съд няма да ви осъди, съдът... Ungarn setzt auf russische und weißrussische Gastarbeiter, seine Industriepläne umzusetzen. In Budapest wird das Kalifat ausgerufen, sehr wohl aber in unseren Städten, in Berlin, in Brüssel, in Paris. Like to say that they got rid of the energy sources of Russia, for example. This is one of the biggest fake news ever. And who is the number one uranium supplier of this very country, United States? You would be surprised as well. In order to avoid your homework to look for it, this is the Russian Federation. Amigos, me gustaría compartir con ustedes dos episodios curiosos en los que el político búlgaro Petar Volgin y un representante del partido Alternativa para Alemania defendieron a Rusia en el Parlamento Europeo y destrozaron a la dirección de Bruselas por su política miope hacia Rusia y su intento de ignorar cualquier voz que abogue por la paz y el rápido inicio de las negociaciones de paz. Según Volgin, Europa nunca vencerá a Rusia, mucho menos en el campo de batalla, y en este momento la estrategia de Bruselas consiste en debilitar a Rusia al máximo y causarle el mayor daño posible. El alemán, por su parte, defendió a los trabajadores rusos que trabajan en Europa en modalidad rotativa y ayudan a algunos países a llevar a cabo proyectos de construcción, algo que, por supuesto, no gusta a la Comisión Europea. En resumen, los burócratas europeos recibieron fuertes críticas por su política hostil hacia Moscú. Amigos, prepárense para escuchar quizás los discursos más escandalosos y al mismo tiempo los más valientes en el Parlamento Europeo en los últimos años. Y también les mostraré una intervención no menos impactante y resonante del ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, que complementa de manera armoniosa lo que fue dicho por estos dos eurodiputados. Así que, amigos, vamos allá. Y antes de mostrarles los episodios clave de las intervenciones en el Parlamento Europeo, diré unas palabras. La escalada del conflicto entre Rusia y Occidente ha entrado en una nueva fase con la decisión de uno de los países de obtener el derecho a utilizar armamento de largo alcance. En Moscú, este paso, por supuesto, ha generado serias preocupaciones, ya que aumenta el riesgo para los objetivos estratégicos en territorio ruso, incluidos los nucleares, con todas las consecuencias que esto implica. Los misiles de largo alcance que podrían utilizarse son capaces de alcanzar objetivos a una distancia de 300 kilómetros o más, y por supuesto, cubrir todo el territorio con sistemas de defensa antiaérea será extremadamente difícil, por lo que las pérdidas para Rusia serán inevitables. En este contexto, el Kremlin anunció cambios en su doctrina nuclear. Ahora, según las nuevas disposiciones, Rusia considera un ataque por parte de un estado no nuclear, respaldado por una potencia nuclear, como una amenaza directa para sí misma. Este es un paso radical que amplía las bases para el posible uso de armas nucleares. Anteriormente, tales medidas solo se consideraban en caso de agresión directa por parte de potencias nucleares o si existía una amenaza para la existencia del estado. Ahora, incluso el apoyo de un estado no nuclear por parte de una gran potencia nuclear puede considerarse motivo para una respuesta nuclear. Se presta especial atención al hecho de que ahora Rusia está dispuesta a atacar tanto al país que utiliza directamente el armamento de largo alcance como a su patrocinador. Esto significa que, en caso de una amenaza real, Rusia podría usar armas nucleares no solo contra el estado agresor, sino también contra los países que lo proveen de armas y le brindan apoyo político o militar. La comunidad internacional rápidamente declaró que Putin sigue agitando el garrote nuclear, pero nadie presta atención a los acontecimientos que precedieron a esto. Aparentemente, aún no hay una decisión concreta, pero la declaración de Putin de que el uso de misiles de largo alcance cambiará la naturaleza del conflicto, y la no menos resonante declaración de Nevencia, el representante permanente de Rusia ante la ONU, de que si se toma esta decisión significará una guerra entre Rusia y la OTAN, ha enfriado un poco el fervor de algunas cabezas calientes. Sin embargo, la situación sigue siendo tensa. Algunos analistas occidentales advierten que la situación podría desarrollarse de manera impredecible si no se encuentra una solución diplomática, y que Rusia no está blufeando, y las armas nucleares podrían realmente usarse contra países de la OTAN. En resumen, el suministro de armamento de largo alcance se ha convertido en un factor crítico que ha acelerado los cambios en la estrategia militar rusa, y al final, el mundo se desliza cada vez más rápido hacia una escalada nuclear. Ahora escuchen lo que Petar Volgin, eurodiputado búlgaro, tiene que decir al respecto. Es sumamente interesante. Estimados colegas, este conflicto en Europa del Este podría haber
haber terminado en marzo de 2022, si el occidente colectivo, representado por los Estados Unidos y Boris Johnson, no hubiera ordenado al presidente de un país conocido sabotear las negociaciones de paz en Estambul con Rusia. Можеше да свърши още през март 2022 година, ако колективният Запад в лицето на Съединените щати и на Борис Джонсън не беше наредил на провали мирните преговори в Истанбул. El occidente colectivo sabe que no puede derrotar a Rusia. Simplemente está utilizando este conflicto para desgastar a Rusia. Колективният Запад знае, че не може да победи Русия. Той просто ползва тази, за да изтощава Русия. Y esta es una estrategia cínica por la cual personas siguen y seguirán muriendo. Cada proyectil, cada euro que la Unión Europea y los países miembros del EU envían, significa la continuación del conflicto. Всеки един снаряд, всяко едно евро, което и Европейският съюз, страните от Европейския съюз изпращат, означава продължаване на... Y por lo tanto, la muerte de aún más personas. Así que ustedes, diputados europeos, que votan a favor de resoluciones con tal contenido, son directamente responsables de estas consecuencias. Al apoyar al presidente de ese país, se convierten en cómplices de estas acciones. La sangre está en sus manos, diputados de la mayoría en el Parlamento Europeo. Y por mucho que intenten hacerse pasar por Poncio Pilato, por mucho que intenten lavar sus manos, no lo conseguirán. Un tribunal común no los condenará. И колкото и да се правите на Пилат Понтийски, колкото и да се опитвате да си измиете ръцете, не може да ги измиете. Обикновен съд няма да ви осъди, съдът... Pero el tribunal de la historia los juzgará. Amigos, como suele suceder, al político no se le permitió terminar su discurso. Simplemente comenzaron a interrumpirlo. ¿Por qué no permiten que termine de hablar? ¿Acaso existen dobles estándares? Y ahora, amigos, escuchen una intervención no menos expresiva y sustancial de un representante del Partido Alternativa para Alemania, que en su discurso defendió a Rusia y pidió que dejen en paz al primer ministro Víctor Orbán, quien se niega a aceptar la política migratoria de la Unión Europea y aboga por negociaciones con Rusia. Escuchen lo que dice. Es muy interesante. La hipocresía de esta alta asamblea es realmente impresionante. Donde hay terroristas, ustedes cierran los ojos. Donde no los hay, de repente sienten una amenaza para la seguridad. Die Heuchelei dieses Hohen Hauses ist wirklich beeindruckend. Dort, wo es Terroristen gibt, verschließen sie die Augen. Dort, wo es keine Terroristen gibt, wittern sie plötzlich ein Sicherheitsrisiko. No es en Budapest donde explotan bombas. No es en Budapest donde las mujeres son sometidas a violencia. Y no es en Budapest donde se proclama un califato, sino en nuestras ciudades. En Berlín, en Bruselas, en París. In Budapest wird das Kalifat ausgerufen, sehr wohl aber in unseren Städten, in Berlin, in Brüssel, in París. Y ustedes se atreven a sermonear seriamente a Víctor Orbán sobre temas de seguridad. Es ridículo. Und Sie erdreisten sich ernsthaft, Viktor Orban sicherheitspolitische Lektionen zu erteilen, das ist doch lächerlich. Los húngaros saben perfectamente a quién dejan entrar en su país y a quién no. Los últimos años lo han demostrado. Hungría depende de trabajadores rusos y bielorrusos para llevar a cabo sus planes industriales. Y es su pleno derecho. Ungarn setzt auf russische und weißrussische Gastarbeiter, seine Industriepläne umzusetzen. En Europa Occidental, por el contrario, llevamos muchos años viendo el colapso total de la seguridad interna. Y aquí no se trata de trabajadores rusos, sino de migrantes ilegales del ámbito afroárabe. Und das liegt nicht an russischen Gastarbeitern. Das liegt an illegalen Migranten aus dem afrikanisch-arabischen Raum. A quienes ustedes permiten entrar en masa a nuestros países mediante programas de reasentamiento y ONG transportistas. Dejen en paz a Hungría, dejen en paz a Orbán. Quien quiera más seguridad debe apoyar a Orbán. Muchas gracias. Amigos, como prometí, ahora les mostraré el discurso de Péter Szijjártó, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría. Pero antes, quiero decir lo siguiente. En los últimos meses, la presión de la Unión Europea sobre Víctor Orbán ha alcanzado su punto máximo. La razón radica en su deseo de mantener una política exterior independiente y en su negativa a participar en las sanciones antirrusas. Orbán ha declarado repetidamente que el conflicto en el este de Europa solo está profundizando la crisis económica en la UE y que Hungría no debe sacrificar sus intereses nacionales por las estrategias de sanciones colectivas de Bruselas. Uno de los principales instrumentos de presión sobre Hungría ha sido la congelación de la ayuda financiera. La Comisión Europea congeló varios miles de millones de euros destinados a Hungría en el marco de programas de recuperación económica, así como alrededor de 6.000 millones de euros de los fondos estructurales de la UE que debían destinarse a la modernización de la infraestructura y el apoyo a reformas. La razón oficial es problemas con
el Estado de Derecho, pero muchos expertos afirman que la verdadera motivación radica en el descontento con la posición de Orbán respecto a Rusia. Orbán también ha sido objeto de ataques por parte del Parlamento Europeo. En 2022, los diputados votaron a favor de una resolución que reconoce a Hungría como un Estado no democrático, lo que sentó un precedente para una mayor presión financiera y política. Esta decisión fue apoyada principalmente por los países bálticos y escandinavos, que acusan a Budapest de violar los valores europeos y la solidaridad. Sin embargo, a pesar de estas sanciones y amenazas, Orbán sigue firme en la defensa de los intereses de Hungría. Él sostiene que la imposición de sanciones contra Rusia solo ha llevado al aumento de los precios de la energía y los alimentos, agravando la situación económica en Europa, especialmente para países como Hungría, que dependen del suministro de gas ruso. Orbán ha señalado repetidamente que las sanciones contra Rusia afectan más a Europa que a Moscú y que la única salida real de la crisis son las negociaciones. Orbán aboga por mantener las relaciones con Rusia, especialmente en el ámbito energético, y se niega a apoyar una política que, en su opinión, conduce a una mayor escalada del conflicto. En resumen, la UE sigue ejerciendo una enorme presión sobre Orbán, utilizando sanciones económicas y el aislamiento político. Sin embargo, bajo el liderazgo de Orbán, Hungría sigue siendo uno de los pocos estados de la UE que abiertamente se opone al curso dominante de Bruselas, demostrando que, incluso dentro de la comunidad europea, es posible tener disidencia, aunque con enormes costos. Ahora, escuchen lo que Szijjártó tiene que decir al respecto. Es realmente interesante. Creo que después de casi 1000 días, es el momento adecuado para hacer un análisis honesto y determinar qué ha funcionado y qué no en la reacción de la comunidad internacional y Europa ante esta guerra. Si somos sinceros con nosotros mismos, debemos admitir que prácticamente nada ha funcionado. Nada ha funcionado de lo que se basó en la suposición de que podía haber una solución en el campo de batalla. And if you are honest to ourselves, we have to say that practically nothing has worked out. Debemos hacer la pregunta de forma honesta. ¿Tenían sentido los envíos de armas? Y claramente no tenían sentido. No cambiaron la situación en el campo de batalla ni nos acercaron a la paz. Muchos de nuestros colegas occidentales disfrutan alardear de que han dejado de depender de los recursos energéticos rusos. Por ejemplo, este es uno de los mayores fake news, porque los países occidentales siguen haciendo negocios con Rusia al igual que otros. Simplemente se niegan a admitirlo. Like to say that they got rid of the energy sources of Russia, for example. This is one of the biggest fake news ever. Si miras la cuota de gas ruso en los puertos de gas natural licuado en la parte occidental de Europa, podría sorprenderte, o si observas de dónde proviene el petróleo que llega a los países occidentales de Europa, también te podría sorprender. Si investigas quién es el principal proveedor de uranio para los Estados Unidos, también te llevarás una sorpresa. Para evitarte el trabajo de buscar, es la Federación Rusa. At who is the number one uranium supplier of this very country, United States? You would be surprised as well. In order to avoid your homework to look for it, this is the Russian Federation. Queridos colegas, todo esto demuestra que las sanciones económicas son completamente inútiles en este contexto. No funcionan en absoluto y causan mucho más daño a algunas economías europeas que a la economía rusa. Muchos países occidentales y sus economías están esquivando las sanciones, por lo que no debería sorprender que no podamos recordar ningún mecanismo de sanciones que haya tenido éxito en la historia. En resumen, amigos, hay quienes no quieren que este conflicto termine. De lo contrario, las negociaciones no serían saboteadas. Mientras tanto, la espiral de la escalada sigue girando y una catástrofe nuclear se va acercando poco a poco. Esperemos que no lleguemos a eso, pero incluso los expertos más respetados de Estados Unidos dicen, deténganse y negocien. Pero lamentablemente nadie escucha estos llamados.